Tienen control de luz. Y esto es por ya. Entonces, para partir, en la materia de portfolio tienen que tener claro cierto parámetros que se usan, ¿vale? Está el RI en el tiempo, ¿vale? El retorno. El retorno histórico, en el fondo, para un tiempo dado, entre el primer tiempo que hubo y el anterior hasta ahora, que va a pasar hasta el 29, que va a pasar. Después está la rentabilidad esperada de la acción o del activo I, el retorno esperado para el periodo próximo, o sea, para tema 1. ¿Sí? En el fondo es como un promedio. Y la volatilidad. Todas estas son volatilidades, los retornos son para el activo I, como una acción dada. Realmente la volatilidad se calcula como la desviación estándar, con la raíz de la variable, de los retornos históricos, ¿sabes? De todos los terrenos. Y también van a tener que hacer una tarea, que es de generar una frontera eficiente, ¿vale? Donde tienen que calcular los retornos, porque les van a poner todos los precios de unas acciones, ¿sí? Y tienen que calcular todos los retornos que dio la acción todos los meses. El retorno del fondo es una variación porcentual. La tienen que calcular con la fórmula que les dio el profesor que ¿vale? Que el precio que había, o sea, el precio nuevo era el precio que había y el precio que había. Y eso van a tener todos los retornos para cada uno de los meses de la acción. Después podemos explicar un poco eso. Y quedemos con el control, ¿no? Como vamos a ver los parámetros que se manejan. ¿Vale? Bueno, otra cosa que también se supone que nadie es raro, así que todos quieren maximizar el retorno esperado del portafolio a la mínima volatilidad. ¿Vale? Bueno, eso. Como materia. Nada fuera del mundo. ¿Ahora? ¿Y voy a estudiar después? Ya. Entonces el control dice, en el contexto de optimización de portafolios, en qué consiste y cómo se construye la frontera fiscal. A un tipo de ilustrativo y explique por qué no pueden haber activos fuera de la región. Generalmente los controles de Martín igual son para sacarse más de un 5, ¿cachai? Pero las pruebas se ponen un problemita fácil y otro imposible. Y tienen que estudiar bien los modelamientos, que ahí es donde se pone pesado. Pero en el fondo el control igual son fáciles. Dice, expliquen qué consiste y cómo se construye. Ya, la frontera eficiente, esto es la frontera eficiente en el fondo es un lugar geométrico, una curva, ¿cierto? Ya, no sé. ¿Quieren que lo haga o lo escribo? Para que lo hagamos. Entonces dice que dado de activos y sin histórica,
¿vale? La frontera eficiente es un conjunto de puntos, ¿cierto? Que para un retorno específico, ¿vale? Que tú te fijáis, que hay un retorno específico, esa frontera te indica una volatilidad esperada, ¿vale? Entonces, y además, este retorno, el portafolio específico que tú dijiste, tiene un vector de peso asignado. No sé si cachan lo que son los pesos que se dan. Hoy yo voy a elegir una cartera de inversiones con distintos porcentajes de inversión. Yo hago el 50% de eso. Ese es el vector de peso, ¿sí? Esa es la cantidad de cuestión. Entonces, un punto de la región tiene especificado cuáles son las cuestiones. Y va a indicar un retorno esperado con una volatilidad mía. ¿Vale? Lo aquí, para que lo... ¿Vale? Entonces, dado n activo y su producción histórica, la frontera eficiente es un conjunto de puntos donde para un retorno deseado define explícitamente un portafolio que permite alcanzar un mínimo reconocido. ¿Vale? ¿Qué es lo que sale ahí? ¿Dónde? Ahí. En el gráfico en mono. ¿Acá? Sí, ¿qué es? Ese es R, el retorno de vida, que sale el retorno esperado, ¿Ya? pero es con un retorno con P, porque no es de un activo en particular, es de todo el portafolio que existe. Bueno, no sé si en el cerebro frío, pero el retorno del portafolio es en el fondo la suma de los activos que tú elegís, el porcentaje que le haya a cada activo. ¿Sí? ¿Cachai? Cuando es la suma con todos los porcentajes y el retorno. Ya, pues eso es más o menos lo que es conceptualmente una frontera eficiente. Ahora, ¿cómo se construye? ¿Vale? Tiene pasos para construirla. Es lo que van a tener que hacer la tarea. La tarea igual es más difícil. Como es larga, deberían poder hacerla algo. Entonces, para encontrarla, se siguen los siguientes pasos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es que, a partir de la información histórica, que le van a pasar, a ustedes les van a pasar un Excel lleno de precios de acciones. ¿Sí? Y a partir de esa cuestión tienen que calcular el retorno esperado. Bueno, para eso calcular los retornos en el fondo en cada tiempo, ¿cierto? Después, a partir de este, calcular el retorno esperado de la acción. Después calcular la volatilidad de cada acción y en el fondo los coeficientes de correlación. ¿Vale? Eso es para todos los activos
se define un retorno deseado. ¿Ya? Porque como que ahí tú fijáis tu límite, o sea, cuando fijáis tu frontera a la volatilidad y el retorno. Si tú fijáis un nivel, ¿vale? Retorno deseado, tu problema te va a encontrar una volatilidad, ¿sí? ¿Vale? Definimos un retorno deseado y el tercer paso que tiene que resolver el problema de optimización que es el mínimo de la varianza del portafolio, que se calcula como la suma de los pesos por por la varianza y por ahí. ¿Cachai? Cuando es sumar toda la varianza de los portafolios, o la volatilidad al cuadrado, por el peso, y más la covarianza. ¿Cachai? Digamos, lo que quieren minimizar, la varianza de cada portafolio y minimizar también las correlaciones que hay. ¿Cachai? Porque si, por ejemplo, un activo está muy correlacionado con otro, la gracia de eso es minimizar las correlaciones, porque si te cae el precio de uno, ojalá no se te caiga el precio de otro. Entonces, como que suavizáis pero el peso de la varianza es al cuadrado, ¿no? Sí. Sí. Ya, eso tiene que estar sujeto. Mínimo riesgo posible, pues. ¿Mínimo qué? Mínimo riesgo. Sí, posible. Entonces, lo que tiene que estar sujeto, obviamente, es que los pesos sean iguales a 1. ¿Cierto? O sea, no voy a invertir más del 100% ni menos. Bueno, eso depende del problema que te hagan resolver, pero como el estándar es. Y que la suma de los pesos por el R sub I esperado de cada acción tiene que ser igual al retorno que tú te uniste. Entonces, cuando tengan que hacer la tarea, tienen que resolver este problema y lo vale. Entonces, ya yo quiero que el retorno de la cartera sea 10% y eso te va a tirar un resultado. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado que da este problema? ¿Cuál es la variable que está en este problema? ¿Cuál es la incógnita? Como el por ejemplo, la optimización intuitiva variable. Los pesos. Esos son la solución de este problema son los pesos. ¿Sí? Formar el punto, y con eso formar el punto de arreglo de la ley. Entonces voy a un gráfico y decir ya, perfecto, yo con el retorno de, por ejemplo, por el retorno que yo puse, no sé, bueno, le puse 5% a mi cartera, me dio un retorno dado de una volatilidad de 10%. ¿Sí? Entonces, así el punto. ¿Vale? Y el quinto paso vendría siendo volver al paso. Con un nuevo retorno de portafolio. ¿Sí? Entonces, lo primero es como los parámetros que necesitáis a partir de la información.
puedes definir un retorno dado que tú lo ponías y eso te da para resolver el problema te pide un vector de peso. Con el vector de peso calculáis la volatilidad y formáis el punto. Y después tienes que volver a generar otro retorno dado. Si generáis otro retorno dado, te va a dar otra volatilidad, ¿sí? Si hay otro, te va a dar otro. Entonces empieza a formar una curva, ¿sí? ¿Vale? Por ejemplo, la misma cartera, ¿no? O sea, para tener las mismas carteras posibles. Claro, en el fondo como que el problema te decide en qué invertir o no para obtener un retorno. ¿Sí? Si tú dirías, yo tengo 50 acciones donde puedo invertir la plata, ¿cachai? Yo quiero tener 5% de ganancia para el próximo periodo. Entonces, igual para tener un 5% de ganancia, sería esto, ¿cierto? Nosotros no lo pedimos. El problema dice, que entonces tenés que invertir en la primera acción un 1%, en la segunda un 1%, en la tercera un 2%. El problema te lo dice. Después, si lo quería hacer para otro retorno, esos pesos van a cambiar. ¿Sí? En algunas no voy a invertir en otros. ¿Vale? Disculpa, ¿por qué calculáis, o sea, por qué venís como sigma igual a la raíz de sigma? Porque en el fondo esta curva grafica a sigma y el retorno esperado, ¿sí? El retorno esperado, este es como lo dado, pero cuando aquí graficáis los retornos del portfolio y aquí la volatilidad del portfolio, no la varianza. Esta es la desviación estándar, ¿sí? Así se grafica, que no graficáis contra la varianza, graficáis contra la desviación estándar, por eso sacáis la raíz. Pero más que eso nada. Y eso se calcula como la raíz, ¿sí? Es la función objetiva del fondo. Pero que ahí no lo tomaste la raíz, o sea, lo das al cuadrado y lo tomaste la raíz, ¿no? O sea, lo das igual. Bueno, no te complico. Es agarrar la función objetivo, ¿vale? ¿Ya? Y sacarle la raíz. Porque la función objetivo, que es el signo de cuadrado, es la varianza. Entonces necesitáis sacar la raíz. ¿Sí? ¿Y cómo calculáis la función objetivo? Inyectándole los pesos que te dio ahí, ¿sí? Fondo del resultado de tu problema. Bueno, aquí cómo se construye una frontera eficiente. ¿Sí? Después te dice, una cosa. Indicáis acá la cuestión hace así. Para una volatilidad tú tendrías dos retornos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, bueno, este vendría siendo que para una, lo voy a ver como dos formas. Dado un retorno tenéis cierta volatilidad, pero si tenéis cierta volatilidad, tenéis dos retornos, uno mínimo y uno máximo, ¿cierto? Obviamente, o el principio nadie quiere el retorno mínimo de una acción, entonces solamente se toma, digamos, esta parte de la curva. Esto es lo que me importa. Pero, ya, entonces, dice, ¿por qué no puede haber un punto fuera de la región? Esta cuestión se puede como explicar por contradicción. No es necesario que lo expliquen demasiado alfa sulfuro. Aquí se conocen los retornos para cada tiempo, ¿cierto? Y para esto se conoce los alfa sub j, que son los mayores que se ¿sí? Dice, formula un problema de optimización que le permita al inversionista maximizar para el periodo T más 1 el retorno esperado de su portfolio menos su volatilidad. Entonces, tienes que maximizar el retorno esperado menos la volatilidad, invirtiendo tanto en activos de renta variable y en renta fija. Entonces, después te dicen una serie de restricciones, eso lo vamos a ver. Obviamente las variables de decisión aquí en este problema son... ¿Cuáles podrían ser? Son siempre las mismas. ¿Cuáles son las variables de estos problemas? Los cachorros.
¿no? Bueno, da igual. En el fondo tú tienes que decidir si invertir en un activo dado y cuánto invertir. ¿No? Eso es la única cuestión que tenía esta cuestión. Entonces, sería que XI, si 1, si activo renta variable y está en el portfolio. Y 0 sin esto. ¿Sí? ¿Por qué no tenéis que diferenciar a los activos de renta variable y los de renta fija? Porque tienen distintas maneras de calcular los retornos esperados. A uno le tiene que calcular y a otro no. Por eso se va por simplicidad. Uno es si activo renta fija está, si el activo renta fija J está en el portfolio. Y 0. ¿Vale? Junto con esas anteriores está WI, que es el peso o porcentaje, ¿cierto? A asignar a un activo de renta variable y el J es el peso a asignar a un activo de renta fija J. ¿Sí? Entonces pues dicen que la función objetivo es solo variable. Realmente son esas. Después dicen que lo que tienen que maximizar es el retorno esperado, ¿cierto? Menos la volatilidad. ¿Cuál va a ser el retorno esperado del portfolio? El retorno esperado del portfolio, antes dijimos que habíamos dicho que el retorno esperado, ¿cierto? Se calcula como la sumatoria de los pesos por el retorno de cada acción, ¿sí o no? Ya, pero en este caso en el que todos fueran renta variable, entonces ahora el retorno esperado no va a ser solo eso, sino que va a ser la suma de la cantidad que invertí en cada uno de los activos de renta variable y también invertiste en activos de renta fija, ¿cierto? Entonces ahora va a ser por alfa sub J. ¿Sí o no? Vendría siendo como el 0 sub P. El 0 sub P activo. ¿Ya? Y dice menos la volatilidad. La volatilidad va a ser acá abajo porque no hay nada. Menos la volatilidad. Y la volatilidad era la fórmula que habíamos dicho. En el fondo, menos la sumatoria de los pesos al cuadrado, la desviación al cuadrado, la varianza. Y ¿sí o no? Pero acá no se están considerando la volatilidad de los de renta fija,
qué no se considera la volatilidad? El otro lo pone con una renta fija. No tiene volatilidad. ¿Sí? ¿Cierto? Sería como un paréntesis porque es menos la toda la volatilidad. Ya, eso es lo que habría que. Esa sería la definición objetiva en este problema. No, entonces la restricción. De repente puede que en los problemas estos que un peso sea negativo, que voy a dar como W3 menos 0,1. ¿Qué significa que si te diera que ponís 0,1 es que tenés que invertir en el 10% en ese activo? Pero ¿qué pasa si dijera que menos 0,1 significa que es como una venta, ¿sí? Como una venta rápida? Pero se puede como complicar la idea en el fondo si tú en el contexto que quisieras comprar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces la primera restricción que le podría llegar, o la que también dice acá el problema, es que no está permitida la venta de ningún activo. Entonces, como no está permitida la venta, los pesos tienen que ser mayores o igual a 0, ¿cierto? O sea que o compro algo o nada. ¿Sí? Esa sería la restricción. Después dicen invertir como máximo el 90% del presupuesto. También es bien fácil. Siempre, antes habíamos dicho en el problema, en la parte A, habíamos dicho que el problema a resolver, una de las restricciones era que la sumatoria de los pesos fuera 1, ¿cierto? Eso quiere decir que hay que invertir el 100%. Y acá te están diciendo que solamente voy a invertir el 90%. Entonces también tienen que ahorrarte los de renta fija. Eso va a decir que la sumatoria de los pesos de renta fija más los de la sumatoria de los pesos de renta variable tienen que ser como máximo. No voy a invertir más del 90%. ¿Cierto? Ya. La B. Ya puedo verlo ahora, ¿cierto? Este es un poco más engorrosado, que dice la razón entre el peso asignado a los de renta fija es a los de renta variable debe estar entre 2,3 y 3,4. Entonces, el peso asignado a los de renta fija vendría siendo la sumatoria de los pesos que yo invertí en cuotas, ¿cierto? Y lo dividimos por los pesos. Ahí tenéis la razón entre los pesos de renta fija y renta variable, ¿cierto? Tiene que estar entre 3 a 4 y 2 a 3. ¿Sí o no? Esa sería la restricción.
esa restricción tiene problemas porque no es lineal, ¿cachai? Tiene una división de dos, entonces tiene que separar en dos restricciones más. Entonces, para hacerla lineal, agarráis este pedazo de acá solamente de la desigualdad y la multiplicáis. Entonces quedaría que 2 sumatoria de WI tiene que ser igual a 3 sumatoria de los. ¿Por qué dices que es no lineal si los omega y los teta no son variables? Esa es tu única variable. Lo que aquí te dice el problema, cuando lo resolví, es, porque tú el problema me estás preguntando, ¿cuánto invierto en cuál? ¿Cachai? Entonces te va a decir, invierte tanto porcentaje de tu plata en tal activo, porque eso va a hacer que tu retorno liquidez sea menor. La menor de lo liquidez. ¿Sí, no? No. Yo preguntaba, si no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no es lineal? Porque son dos variables de fondos de la reducción, variables de decisión, está si invierto o no invierto y cuánto invierto. Esa sería la primera parte. Ahora, con la segunda, quedaría que 4 WI o 4 motorias. 4 tiene que ser igual a. Y tenéis dos restricciones que son lineales. ¿Y qué es lo que dice la evolución? ¿Qué es lo que dice? Dice la razón entre el peso asignado a los activos de renta fija y a los de renta variable, la razón entre el peso asignado a los de renta fija y a los de renta variable, tiene que estar entre 2 a 3 y 3 a 4. ¿Sí? Yo creo que les van a dar algo así. Después dicen, deben escogerse al menos en el 0 activo de renta variable y a lo más en el 1 de renta fija. También es fácil porque con las variables que vimos, que son las binarias, te va contando en el fondo cuánto. ¿Por qué hay que hacer que eso sea nominal? Ese problema ya es nominal. Mira, en realidad, aquí no dice, entonces está leyendo, porque es verdad que el problema ya no es lineal. Pero cuando nosotros hicimos el control, cuando nos dijeron que tiene que ser lineal en las restricciones. ¿Sí? Y con eso te genera problemas. Por eso la pauta también está así, porque te dije, el enunciado tampoco dice, lo voy a dejar así perfectamente. Pero nos dijeron que lo hiciéramos con restricciones lineales. O para ponerle un poco más de dificultad. Y entonces dice, debe cogerse al menos en el 0 activo de renta variable y a lo más en el 1 de renta fija. Ya tenemos que las variables binarias son los contadores de a cuánto activos lo estamos invirtiendo. Entonces, también es bien fácil, cosa de sumar la variable binaria. Significa que si sumáis la variable binaria de renta variable, tiene que ser mayor o igual que n0. Que dicen a lo menos n0 en renta variable. Y después dicen a lo más n1 en renta fija. Entonces la otra estaría siendo ¿no? Las dos restricciones igual son fáciles. Las dos últimas son las primeras. Te dicen que
se dice. Si los activos 1, 2 y 3 de renta fija son escogidos al mismo tiempo, entonces a lo menos 7 activos de renta variable deben seleccionar. O sea, si elegiste 3 el 1, el 2, el 3 de renta fija, por lo menos tienes que haber 7 de renta variable. Eso es como implicancia. ¿Sí? Pero si elegís 2, no tiene por qué, si el 1 y el 2 de renta fija, no le implica nada en tu problema. ¿Sí? Se anula la restricción. Estas son restricciones que, cuando yo estudiaba estas restricciones, había varios problemas que se referían como restricciones de tipo. ¿Sí? Y tenéis que ir probando en el fondo hasta que la quinta es uno. Obviamente son todas más o menos como también. Ejemplo, en control esta a mí me salió una regularidad, no me salió. Entonces, lo voy a escribir después la primera. Esta es la restricción escrita. Entonces, la tenéis que ir como testeando. ¿Sí? La verdad cuando estoy haciendo el control, escribáis lo que te tinca y como que la testeáis. Y ahí la vais ajustando. Entonces, aquí te dice que la sumatoria, la cantidad de activos variables que tú tenéis son 7 de manera random. Entonces, ¿qué pasa si estuvieran los 3? Porque te dice, si invertían en el 1, en el 2, en el 3 de renta fija, queréis invertir en renta variable por lo menos 7. Entonces, 7 por 1, 1, 1, te queda 3, 3 menos 3, 0, y te queda 7. Entonces te dice que tienes que invertir por lo menos 7. Entonces, para cuando están las 3 funcionando, ¿cierto? Sirve la restricción. Ahora, ¿qué pasa si invertiría en el 1 y en el 2? No, entonces, este sería 0, ¿cierto? Si quería 3 menos 2, 1. Y le ponía una N, ¿cachai? Grande. Entonces te queda 7 menos algo grande, entonces te queda negativo. Entonces, tiene una restricción que la sumatoria de los tres tiene que ser mayor o igual a un número negativo. Y eso no es ni una restricción, porque ya son variables finales, no va a ser infinito. Lo mismo sería si estuviera funcionando solamente uno. Sería todo por una gran diferencia. Funciona. La manera de hacer estas restricciones es probable. Yo tampoco creo que Martín haya llegado y le haya hecho a la primera, como que le ha hecho poco, le ha hecho todo y se lo ha dado. Oye, y en vez de poner 12 por del 7 en adelante, poner 7 por la habitatoria de 1 a 3, ¿de lo vi? 7 por la migratoria de las bestas. Claro, Sí, pero que ya estoy haciendo migratoria, que no es lineal. No voy a dar con eso, no va a no. Si voy a hablar así, tiene que ser como lineal. Pero podría servir, pero no va a estar bueno. Eso es como un tipo de descripción que son más crudos. La manera de llegar a la real es como tomarlo. Si escribir una cuestión y vas a probarla y te va a tirar que no te sirve. No te sirve justo. Y la última descripción que vuelve un poco difícil es que no se puede seleccionar ninguno de renta fija cuyo retorno mensual sea inferior a un alfa mínimo. Para esto tenemos como un mínimo deseado de renta fija. Cuando si tenía un bono que te da 1% mensual, pues sí, ya los que tengan menos de 1 ya no lo puede. Por eso como que ponemos un top. La restricción también es como probando, ¿sí?
Ahora aquí también. Entonces la verifiqué. ¿Qué pasa si el lambda sub j fuera menor que el lambda mínimo? Y que haría un número negativo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si llega un número negativo, retorno menor a ese, entonces no invertir en ese. Y si yo quiero invertir los tres tácticas que son mayores de 5%, y por ejemplo hay uno que tiene 1%, no invertir. ¿Y cómo tú lo ponías en restricciones? De esta manera. No sé por qué. Si tú tenías un alfa j que sea menor al lambda mínimo, esta resta te va a quedar negativa, ¿cierto? Y para que algo negativo con una binaria te dé negativo, o sea, te dé positivo, la única manera siquiera es que esta sea 0, ¿o no? Y al ser 0 significa que no invertiste en esto. ¿Sí? Ahora, si te queda, hay que llevarlo al otro lado, si te queda este mayor al lambda mínimo, te queda un número positivo, y el número positivo con una binaria puede ser mayor que 0 siempre. Entonces, no te dice invierte o no invierte, te dice ya, entonces te dicen que quedan 5 minutos para cerrar la bolsa, no tenéis tiempo suficiente para agregar eso todo activo y correr de nuevo el programa. Entonces te dice que tenéis que, ante esto, usted es una persona racional, o sea, y queréis maximizar tus cuestiones, pero a ver, ser riesgo. Aquí no es como si toma la determinación de invertir lo que le queda por ahí de su presupuesto. O sea, tenéis que invertir el resto, el 5% restante, en solo uno de los dos activos. Entonces, si se indique explícitamente qué cálculo rápido haría para elegir el activo. En el fondo te quedó un 5% que lo voy a seguir invirtiendo, lo quería invertir, pero solo en uno de los dos activos, y tenéis que justificar explícitamente, es decir, con algún cálculo o alguna metodología de cuál de los dos vaya a incorporar. Entonces, podría ser cualquier método que se te ocurra, siempre y cuando calcules los retornos del portafolio, o sea, el retorno incluyendo el uno o el otro, y la volatilidad. Tienes que hacer un cálculo con los retornos y la volatilidad y justificar cualquier manera coherente y sería bueno. Entonces, una manera, usando el coeficiente de variación, es como una estadística. ¿Sí? Lo que quiere decir este parámetro es como el retorno, bueno, este modo vendría siendo el retorno esperado, ¿cierto? El retorno por unidad ¿vale? Entonces, ¿cuál va a elegir? Si el retorno por unidad de volatilidad es ¿cuál va a elegir? Va a elegir el que tenga mayor retorno por unidad de volatilidad. Entonces, elegir el que tenga mayor coeficiente de variación. A ver, entonces
decía antes, hay que incorporar en los cálculos de los retornos de alguna forma, y eso hace que, en el fondo, la cuestión esté buena. Entonces, si yo eligiera el activo N más 1, ¿cierto? ¿Vale? Lo vamos a poner así, retorno del portafolio que ya elegimos, el 85% más el activo N más 1, sería el retorno que había del portafolio, ¿cierto? Que nos dio el programa, más el 5% de lo que yo voy a invertir en el retorno, o sea, en el activo que hemos, ¿no? Muy coherente. El retorno esperado si elegimos el portafolio más el activo 2 va a ser lo mismo más 5% del activo número 2. ¿No? ¿Por qué estáis asumiendo que el activo N más 1 te da el 5% necesario para llegar al 90%? No, porque el 5%. El retorno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Eso? El retorno esperado del portafolio. ¿De qué? ¿Del portafolio? Sí. Ah, el retorno Del activo Y, ¿cierto? Y el peso que se le asigna al activo. peso que se le asigna al activo Y. Entonces, el retorno del todo tu portafolio va a ser lo que ya te dijo el problema que eligieres, que el 85% del presupuesto, ¿cierto? En ciertos activos, que te iba a dar un retorno dado. Y ahora te dijeron, entonces tenía eso, pero más el activo N más 1. ¿De cuánto vas a invertir en el activo N más 1? 5% por el retorno que te va a dar el activo N más 1. ¿Vale? ¿Sí? Y el del portfolio del 85% no hay como que ayudarle por ser 85%. No, porque en el fondo el retorno del portafolio ya es la sumatoria de los. ¿Cachai? Como si lo quería escribir así, lo quería escribir. ¿Para qué? Como ya este retorno ya tiene los precios incorporados. Esta es como una expansión de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, usted dice, ya, bueno, ahí sería el cálculo del retorno, ¿no? Y después hay que hacer un cálculo de la variación. Porque esto sería el cálculo de los retornos y esto sería de la variación. Entonces, por definición, ¿sí o no? Esa es la definición de variación, ¿sí? De materia. Entonces, ¿qué pasa si ahora se le agrega uno nuevo? ¿Vale? Entonces, el retorno del portafolio, si yo le agregara el N más 1, va a ser la volatilidad que había antes, que va a ser esa, más la volatilidad que yo le agregara el 5% en el activo 1, ¿cierto? Este término sería el extra que saldría acá, ¿no? Y hay que agregarle el término que saldría de acá, que sería sumar todos los activos con respecto al. Esta sumatoria lo que indica es, en el fondo, sumar todas las correlaciones que hay. ¿Sí? Por eso doble sumatoria. Entonces, si yo agrego uno más,
en el fondo hay que sumar todos los activos con su peso y las correlaciones. ¿Sí? Por eso aquí el extra que sale aquí vendría siendo la sumatoria del peso I, que vendría siendo el 0,5% por el resto de los pesos, por la variación del activo, al coeficiente de correlación de el N más 1 con el I. ¿Sí o no? Ese sería el para el N más 1. ¿Listo? Este es el... Y el segundo va a ser la misma cuestión, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ya tenemos calculado los retornos y las predicciones. Entonces, calcular el coeficiente de variación agregando el N más 1, que sería el calculado arriba, por la variación del N más 1, que sería la raíz de S, ¿cierto? Y el del N más 2, que sería lo mismo. Y el último paso sería, dentro de esos dos coeficientes de variaciones, elegir el mayor. Y esa sería la parte C. Suponiendo que no te queda tiempo para correr el modelo de nuevo, se tendría que hacer unos cálculos rápidos que no sirvan tanto para pensar, pero más que lo que se demora en correr un modelo. Y ahí voy a fundamentar en el fondo cuál elegir. Si este te da mayor, entonces elegir el activo N más 1. Y poner el 50%, o sea, el 5% de lo que te queda en el